El día de hoy, como les comenté, vamos a hablar sobre el sistema estructural para edificaciones. Y al final, como todas las charlas, todas las capacitaciones que dictamos en CIDER Perú, vamos a practicar para poder aprender y llevarnos algo a casa. Antes de iniciar, voy a hacer un recuento de todo lo que se va a aprender, todo lo que vamos a ver el día de hoy. El primer tema es, ¿qué son los sistemas estructurales? Vamos a rápidamente aprender esta definición para poder decirlo, mencionarlo y comprenderlo cuando nos pregunten, cuando tengamos que explicar a otras personas. Segundo, vamos a ver las malas prácticas, qué malas prácticas existen sobre este tema. Tercero, conceptos clave, conceptos que van alrededor de este tema que nos van a permitir entender y comprender todo lo que vamos a hablar el día de hoy. Cuarto, tipos de sistemas estructurales. ¿Qué tipos de sistemas existen y cuáles son los más usados? Quinto, vamos a practicar un sistema en especial. Vamos a comprender cómo es que se diseña este sistema estructural. Y por último, nos vamos a ir con conclusiones y recomendaciones para que nosotros podamos realizarlo en nuestra vida profesional en campo. Sin más, esta vez se me pasó colocarles una historia que nos puedan enseñar, pero se las puedo comentar rápidamente. En muchos casos existen problemas cuando no sabemos elegir un sistema estructural para nuestro proyecto. Esto se transforma o se evidencia en el momento de evaluar el costo de nuestro proyecto. Si nosotros elegimos un sistema estructural que no va de acuerdo con nuestro proyecto, este se transforma en un alto costo, en un alto presupuesto. Es por eso muy importante saber elegir qué sistema estructural nos conviene y que se ajusta a nuestro proyecto. Si nosotros sabemos realizar esta elección de acuerdo a las necesidades del proyecto, vamos a poder economizar el costo de construcción. Esa es básicamente una de las importancias principales que les puedo compartir y por las cuales es vital poder estar hoy en esta capacitación y estar atento a todo lo que vamos a compartir y vamos a comentar el día de hoy. Antes de proseguir, al final, como lo dice Lucero, se va a dar el sorteo. Bueno, se va a decir el ganador. Si tú has estado presente en las capacitaciones antiguas, te vas a llevar una sorpresa y te vas a llevar tu premio a casa, que es una gift card que te hagas para que puedas realizar varias compras. Así que quédate hasta el final, mantente siempre atento a todo lo que vamos a conversar, porque no se acaba acá los premios. Si tú estás atento y respondes correctamente al examen que viene después, vas a poder también participar para un próximo sorteo. Ahora sí, sin más, empecemos con el tema de fondo, ¿qué es un sistema estructural? Bueno, un sistema estructural es un conjunto de elementos encargados de transmitir y resistir cargas, ¿no? Este sistema estructural va a poder obtener las cargas que le vamos a colocar, ya sean las cargas muertas, las cargas vivas, y va a transmitir estas cargas al terreno, al suelo. También lo que hace un sistema estructural es brindar estabilidad y resistencia al edificio, al proyecto. Resisten esfuerzos, atracción y compresión. Básicamente, en resumen, esto vendría a ser un resumen coloquial, es el esqueleto de la edificación. ¿Qué malas prácticas podemos ver cuando no sabemos o no conocemos los sistemas estructurales que existen y cómo se deben tanto diseñar como construir? Si no conocemos la importancia del sistema estructural que vamos a construir y cuáles son los pasos para construirlos, en el momento de ir a campo no vamos a tener esa noción y vamos a hacer cualquier cosa. Una de esas cosas que hacen personas que no conocen los sistemas estructurales son estas imágenes que les voy a mostrar ahora. Como vemos en esta parte de aquí, si ustedes ven, esto es una vivienda, el sistema estructural que están usada es albañilería confinada, que ya vamos a tocar más adelante, incluso vamos a practicar sobre este sistema. Ven aquí la columna que no tiene continuidad hacia el piso inferior. También los niveles, contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pisos, ¿no? Entonces van a ver más adelante que el máximo número de pisos que podemos construir con este sistema son 5. Ya estamos superando este nivel, ¿no? Algunas personas piensan porque la vivienda
mientras se va construyendo no le pase nada, eso se va a mantener por siempre. Pero lo que ocurre cuando viene un sismo, se dan con la sorpresa de que el sistema estructural que estaban eligiendo para una casa de ese número de pisos no era el indicado, se tenía que usar otro tipo de sistemas. Y ocurre esto, ¿no? Ocurren problemas con la edificación. Esto es un caso extremo, que ya colapsa la edificación. También se puede dar que la edificación quede inhabilitada, que se presenten grietas tanto en los muros como en el sistema estructural, las columnas, las vigas, y esto va a hacer que la vivienda sea inhabilitada. Otra mala práctica que se puede dar es elegir un sistema estructural en un espacio que no es el correcto, ¿no? Por ejemplo, construir con acero y no protegerlo, ¿no? O no darle mantenimiento, va a provocar lo que vemos en la imagen, ¿no? Se va a oxidar el material y esto va a provocar que la estructura se debilite, ¿no? Y que pueda fallar justamente en esos puntos. La mano de obra no calificada también es una mala, va en contexto de la mala práctica. Si nosotros realizamos un sistema estructural en un espacio o en un ambiente, en un departamento donde no hay la mano calificada para este tipo de sistema, va a ser una mala práctica no de las personas que están ejecutando, sino del profesional que debió haber diseñado un sistema que vaya acorde con el lugar donde se va a ejecutar este proyecto. Ahora que ya vimos las malas prácticas, pasemos a estos conceptos claves que todos debemos conocer antes de ir a antes de proseguir con los tipos de sistemas estructurales que conocemos en el diseño de edificaciones. La cortante basal. ¿Qué es una cortante basal? ¿O por qué es importante? La cortante basal es la acumulación progresiva de las fuerzas cortantes de cada piso. Cuando viene un sismo, existen fuerzas horizontales que su objetivo principal va a ser deflectar o generar movimientos laterales de una edificación. Esto se da por cada nivel, mientras más alto va a ir disminuyendo, mientras va a estar más cerca del piso, esta cortante va a ser mayor, es progresiva, en todos los pisos se da, y que refleja en la base de la misma, ¿no? Se refleja en la unión entre la superestructura con los cimientos. La fórmula de esta cortante basal es esta, que vemos aquí en la parte derecha. V significa la cortante basal, y esto es igual a Sux, entre R por P. Ahora vamos a tocar cada una de estas siglas, qué es y cómo se hallan, para que puedan entender por qué es importante cada una de ellas y por qué es importante elegir un sistema estructural adecuado. Es importante calcularla, ya que representa la fuerza sísmica, como les mencioné, ¿no? Es la fuerza sísmica horizontal que actúa sobre la base de la edificación. Ahora vamos a conocer cómo se halla en esta cortante basal. Como vimos, la Z que vemos aquí, al inicio, esto significa la zona en donde nos encontramos, o bueno, donde se encuentra el proyecto, donde se va a ejecutar el proyecto. Existen 4 zonas, y yo sé que muchos de ustedes ya lo conocen. Nosotros nos encontramos, bueno, depende, ¿no? Sería bueno que me comentes en qué zona te encuentras. Como ves, aquí el mapa de Perú está dividido en todas las zonas que existen. La parte roja, la zona 4, es la zona altamente sísmica. Mientras se va alejando de la costa, como ven, esta zona se va disminuyendo el tipo de zona. De igual hay un coeficiente, que hagamos una tablita, donde mientras la zona 1 es la zona donde difícilmente ocurra un movimiento telúrico, en la zona 2 vamos teniendo una progresión hasta llegar a la zona 4, donde se encuentra la placa tectónica, ¿no? Que muchos conocemos y por la cual nuestro país es un país sísmico. Mientras nosotros nos encontremos más cerca a la zona 4, como ven en la parte del cuadro, este coeficiente va aumentando, va siendo mayor. Va a depender de en qué zona te encuentres, el coeficiente que vamos a utilizar para hallar la cortante basal. Ya tenemos el valor de Z. Al momento de ubicarnos en qué zona nos encontramos, vamos al cuadro, que este cuadro está dado en el Reglamento Nacional de Edificaciones, y colocamos este dato en la fórmula. Vamos con el siguiente factor, que es el factor uso de la edificación. Aquí les muestro una tabla. Ya estamos en la siguiente incógnita que tenemos.
Este factor de uso va a depender de la importancia y el uso que se le dé a la estructura, ¿no? En la segunda, digo, depende del uso que le des a la estructura, porque vemos el cuadro que está a nuestra izquierda, y este cuadro también es del Reglamento Nacional de Edificaciones, y de acuerdo al tipo de edificación, es que le vamos a colocar el valor AU. Como vemos, mientras la edificación sea más importante, sea esencial, como edificaciones que se dan para el uso de hospitales, de fuerzas armadas, por ejemplo, acá vemos fábricas y depósitos de materiales inflamables, o sea, son edificaciones que no se pueden caer por nada del mundo, ¿no? Que son esenciales. En estos casos, nosotros usamos un factor mayor, usamos 1.5, como vemos aquí. Si nosotros vamos bajando de la tabla, vamos disminuyendo su importancia en la edificación, va también disminuyendo nuestro factor. Esto quiere decir que si nosotros, nuestra cortante basal, mientras la edificación sea menos importante, entre comillas, toda edificación es importante, pero para el ejercicio se puede entender así, esta incógnita, este factor va a ser menor, ¿no? Va en esa relación de importancia. Ahora, ¿en qué categoría se encuentran las viviendas? Pues podemos ver aquí, en la C, edificaciones comunes, podemos encontrar edificaciones comunes tales como viviendas, oficinas, hoteles, restaurantes, depósitos. Todo este tipo de construcciones, llamémoslas típicas, se encuentran en edificaciones comunes, lo cual tiene un factor de uso de 1 por 1, ¿no? 1 de 1, o sea, no le va a hacer nada. Si nosotros tenemos, como le mencionaba, una edificación esencial, importante, va a tener 1.5. En ese caso, el valor que tengamos aquí, vamos a tener que agregarle cerca de un 50% más, ¿no? Vamos a tener que considerar una cortante basal 50% más que de una edificación común. Como ven, de acuerdo a esto se va modificando la cortante basal. Ahora sigamos con el siguiente factor, que es el factor del suelo, el S. Este S se va a determinar mediante esta tabla que vemos acá. Los perfiles del suelo se dividen en 4, S0, S1, S2, S3. Y se clasifican teniendo en cuenta la velocidad promedio de propagación de las ondas de cortantes sísmicas. Esto quiere decir que va a depender de cómo está estructurada nuestro terreno. Por eso es muy importante el estudio de suelos. Y por eso les mencionaba, bueno, en capacitaciones anteriores, y también creo antiguamente la segunda capacitación fue de estudio de mecánica de suelos, también se menciona de que este estudio nos van a dar valores que van a ser muy importantes para el diseño. Y como ven, uno de esos datos es el tipo de perfil que tenemos. La relación o la importancia que se da entre el S0 y el S3 es que el S0 vendría a ser un suelo, un terreno muy bueno, vendría a ser roca prácticamente, y el S3 vendría a ser un suelo limoso, un suelo débil. En esa relación va. Y como ven, los datos también van en esa relación. Como se dan cuenta, si nosotros tenemos, indiferentemente del tipo de zona, acá tenemos también de acuerdo a la zona en la cual nos vamos a encontrar, zona 4, zona 3, zona 2, zona 1. Independientemente de la zona, el tipo de terreno va a marcar el coeficiente que vamos a colocar. Como ven, un buen suelo va a hacer que nuestra cortante basal disminuya en la fórmula, ¿no? Porque va a ser un 0.8. Entonces es menor a 1 y va a hacer que el total de esta multiplicación sea menos. Pero si tenemos un suelo muy malo, va a ser todo lo contrario, ¿no? En el mejor de los casos va a aumentar un 10% la cortante basal. Ya, entonces es por eso que debemos hacer un estudio de suelos para poder determinar qué factor de suelo vamos a necesitar. Sigamos ahora con el periodo. El periodo no se encuentra dentro de la tabla, pero es muy importante para hallar un valor de la tabla, un valor, perdón, de la fórmula. Este periodo lo que significa es el movimiento que se da de la edificación que tiene durante un determinado tiempo, ¿no? En cuánto tiempo se mueve la edificación de un punto A a un punto B. Ese tiempo, ese pequeño tiempo, es el periodo. Si una edificación se mueve, ustedes habrán sentido sismos o terremotos, se acordarán del terremoto del 2007. Este periodo significa, si una edificación tiene un sacudón fuerte, es que el periodo es bien cortito, porque se mueve de un punto A a un punto B muy rápido. Pero si ustedes sienten un sismo que es como que un vaivén, que se va y viene despacio, el periodo quiere decir que ha sido un poco más largo. Básicamente eso significa el periodo. ¿Y cómo se determina? Pues el periodo también se determina según el perfil del suelo.
igual usamos el valor que hemos usado anteriormente, si es un S0, es un S1, es un S2, y hallamos el valor del TP y del TL, ¿no? Estos valores nos van a servir para más adelante, para aquí, en esta siguiente lámina, para hallar el factor de amplificación sísmica, el C. Este depende de las características del lugar, como lo mencionamos, va a depender si el suelo, del estudio de suelos. Para hallar el T lo hallamos con esta fórmula y vamos a indicar si este T que hallamos es menor que el TP que vimos anteriormente en la tabla, vamos a usar el C igual a 2.5. Si el T que hallamos con esta fórmula es igual o se encuentra dentro del TP y del TL, vamos a usar esta otra fórmula que tenemos aquí. Y si el T que estamos hallando es menor, bueno, es mayor que el TL, vamos a usar esta otra fórmula, lo cual nos va a dar un resultado y lo vamos a colocar en la fórmula principal para hallar la cortante basal. Esta cortante basal, me olvidé mencionarla al inicio, es fundamental, es importante para poder nosotros determinar qué estructuras debemos colocar para poder resistir los sismos, ¿no? Las fuerzas sísmicas. Sin esto no podemos dimensionar o calcular el tipo de fierro, si vamos a usar placas, las dimensiones de las columnas. Para todo eso necesitamos la cortante basal. Y por eso es muy importante todos estos datos que estamos verificando. Luego, casi en la parte final, tenemos el P, que multiplica toda esta división. El P es el peso que se calcula sumando el total de la carga muerta y de un porcentaje de la carga viva. Este porcentaje se determina de la siguiente manera. Ahora les muestro de qué forma se determina. Vemos aquí, voy a colocarles todas, la edificación de la categoría A. Como vimos en el cuadro inicial, ¿recuerdan? Cuando la categoría A era la más importante, se va a tomar el 50% de la carga viva. Si la categoría está en la categoría C, vamos a tomar un 25%. Ven también que tiene relación con la importancia. Si es más importante, entonces debemos asegurarnos y tomar un mayor porcentaje de la carga viva. La carga viva, si algunos no conocen el concepto, es toda la carga que se adiciona a la vivienda, ¿no? Y que se puede retirar. Entonces, es una carga móvil, ¿no? Podemos considerar una carga viva por las personas que vamos a estar habitando esta edificación, así como las maquinarias que se van a colocar, los equipos que se van a colocar. Todo ese peso que se va a adicionar es una carga viva. Entonces, digamos, cuando es un depósito, si vamos a diseñar un depósito, esto se va a tomar como un 80% de lo que se puede almacenar. Si vamos a almacenar, si vamos a hacer un almacén, un edificio de almacén de llantas, de telas, entonces vamos a calcular cuánto pesa todo este material y vamos a considerar un 80% de todo este peso. En azoteas y techos, ya en los últimos niveles, ahí vamos a considerar solo el 25%. Y esto tiene relación, ya que en estos ambientes no se va a mantener siempre el peso ahí, o sea, va a ser un lugar donde básicamente el tránsito va a ser menor, y por eso también se considera un menor porcentaje, ¿no? Esto quiere decir ya sea en edificaciones A, B o C, en todas se va a considerar este porcentaje de la carga viva. De esta forma se va a ir metrando, se va a ir calculando el peso que se tiene de la edificación. Uno es el peso muerto, que es el peso de la estructura, y eso no se puede disminuir, no se puede reducir, ya que eso siempre va a estar ahí. Pero el peso vivo, la carga viva, eso sí se puede manejar y se puede considerar un porcentaje del total. Entonces, como vemos, ya tenemos todos los datos que se encuentran en la parte superior, en la parte del numerador. Ahora vayamos a la parte inferior. Como ven, si nosotros aumentamos todos los datos que están arriba, lo que va a hacer es que va a aumentar la cortante basal. Ahora, si nuestro R, como vamos a ver ahora, es menor, mira, se me pasó uno. Cuando son tanques, silos, estructuras similares, se considera el 100%. O sea, si tenemos un tanque elevado que es 1 metro cúbico, eso quiere decir, ese tanque, ¿cuánto va a pesar? 1000 kilos, pues, ¿no? 1 tonelada. Ahora vayamos aquí, que es el coeficiente de reducción de fuerzas sísmicas. Como vemos, como les menciono, se encuentra en la parte del denominador, en la parte baja. Si mientras el R sea mayor, ¿qué va a pasar? Nuestra cortante basal va a ser menor, ¿no? Entonces lo que nosotros queremos es que este R sea mayor, ¿no? Para que podamos reducir esta cortante basal. Aquí tenemos un cuadro donde nos menciona, donde podemos ver este coeficiente básico de reducción. Vemos si trabajamos con acero, esta cortante basal, perdón, este R va a ser 8.
Y según el tipo de sistema dentro del acero que usemos, tenemos diferentes coeficientes, ¿no? Si usamos concreto armado, tenemos el sistema pórtico, vemos que es no sé, el coeficiente es 8. Si vemos aquí la albañilería confinada, armada o confinada, es 3, ¿no? Entonces nos damos cuenta que la albañilería confinada o armada que usamos típicamente en muchas edificaciones es muy pequeña. Esto va a decir que no va a poder absorber todo la cortante basal que genera un sismo. Es por eso que cuando las edificaciones van siendo más altas, como vimos en las malas prácticas al inicio, debemos usar un sistema estructural diferente, como pueden ser pórticos o pueden ser dual, que va a tener un coeficiente de reducción mucho mayor y que nos va a poder ayudar a reducir esta cortante basal con las cuales vamos a diseñar nuestra estructura. Eso es básicamente el concepto de por qué es importante conocer y elegir un sistema estructural adecuado al proyecto. Ahora vayamos al tema de fondo, tipos de sistemas estructurales. Antes de seguir, pueden ir dejando en los comentarios sus consultas, sus dudas hasta el momento. Al final, Lucero va a recoger todas las consultas, todas las preguntas, todas las dudas que tengas y me las va a leer y vamos a poder resolverlas aquí, ¿no? En vivo. Entonces, es muy importante que dejes para poder todos aprender. Yo sé que hay muchas personas que están con alguna duda ahí en la cabeza, pero es importante que la digas y que podamos resolverla ahora para que te lleves algo a casa. Sigamos con el tipo de sistemas estructurales que existen. Aquí tengo un pequeño mapa conceptual para que se pueda entender básicamente todas las sistemas estructurales que existen. Ya lo habíamos visto anteriormente en la tablita que les mencioné, donde se veía el coeficiente de reducción, pero aquí también se puede entender. Tenemos en la parte inicial estructuras de concreto armado, donde tenemos los pórticos, los muros estructurales, sistemas dual, el MDL, estructuras de utilidad limitada, estructuras de acero también, estructuras de albañilería, estructuras de madera, estructuras de tierra, como el adobe, que actualmente se siguen realizando. Vamos a empezar con la primera, que es la estructura de concreto armado. Aquí vamos a tener, bueno, básicamente este sistema está conformado por elementos de concreto armado, que son el concreto más el acero de refuerzo, ¿no? Son estructuras monolíticas que funcionan todas juntas. El desplazamiento máximo relativo es 0.007. Básicamente este desplazamiento nos dice en qué relación se mueve un piso con respecto a otro, ¿no? No podemos superar este desplazamiento máximo relativo. Vamos a ver que según el sistema estructural nos va a permitir un desplazamiento máximo relativo diferente, ¿no? En el caso de concreto armado es 0.07. Recuerden estar también bien atentos a todo lo que se menciona, a estos datos, por ejemplo, el desplazamiento máximo relativo o qué significa si es estructura monolítica, porque son datos o palabras que yo coloco en la diapositiva que te va a venir se podría dar examen o formulario que al final tienes que pasar para que puedas obtener tu certificado. No todos obtienen su certificado, no basta con estar solamente presente y dejar el celular a un costado, tienes que estar atento para que luego puedas responder estas consultas, estas preguntas que yo te he hecho y que te van a dar este certificado. Así que tienes que estar muy atento. Luego seguimos con los tipos de estructuras de concreto armado. Tenemos los pórticos, los muros estructurales, el sistema dual, edificaciones de muros de ductilidad limitada. Esos son los 4. Vamos a tocar cada uno de ellos paso por paso. El tema del sistema de pórticos está conformado principalmente de vigas y columnas, ¿no? Todas esas edificaciones que vemos vigas y columnas sin muros es un sistema de pórticos. Este tipo de edificaciones están siendo bastante usadas en la construcción de edificaciones, de departamentos, de torres de 5 hasta 10 pisos, que luego son rellenadas con ladrillos, ¿no? Los ladrillos ya no forman parte del sistema. El sistema estructural es aporticado, ¿no? Como les menciono, puede existir muros estructurales o como no, o sea, no hay problema, porque toda la cortante basal que va a contrarrestar se encuentra asumida por las columnas y vigas que se tienen, ¿no? Si hay una cortante basal más grande,
se va a tener que aumentar las dimensiones de las vigas y las columnas para que se haga la estructura más robusta y pueda resistir a estos esfuerzos sísmicos. Como lo mencionamos aquí, al menos el 80% de la cortante actúa sobre la columna, ¿no? El sistema de muros estructurales, vamos a ver otro más. El sistema de muros estructurales, predominan los muros estructurales, como vemos en la parte lateral o en todo el contorno del edificio, vamos a ver que está rodeado de placas o de muros de concreto, y son estas las que resisten todos los esfuerzos sísmicos y que también resisten cargas. Los muros brindan la resistencia sísmica, como les menciono, y esta absorbe el 70% de cortante basal como mínimo, ¿no? Ahora, el otro 30% puede ser asumida por las columnas o por otro elemento estructural que se tenga dentro de la edificación, pero como mínimo el 70% de la cortante basal que hemos calculado al inicio debe ser asumida por los muros estructurales. El dual es muy usado, es el sistema más usado, diría yo, ya que te permite poder usar dos sistemas. Es dual, su mismo nombre lo dice. Es el sistema porticado más el sistema de muros estructurales, ¿no? Acá usamos tanto placas como columnas y vigas. Ambos van a poder resistir un porcentaje de esta cortante basal, de esta fuerza horizontal. Un dato es que los muros resisten entre el 20 al 70% de la cortante basal. El otro porcentaje va a ser asumida por las columnas y vigas. Edificios de muros de ductilidad limitada, ¿no? Normalmente en condominios se usaba mucho este sistema porque era muy práctico y muy rápido, ya que como todo era repetitivo, todas las torres eran iguales, eran idénticas, era más factible usar un sistema que te permita terminar toda la edificación en un menor tiempo. Entonces usaba mucho el sistema de muro de ductilidad limitada, ¿no? ¿Esto qué es? Son muros de concreto armado en ambas direcciones, ¿no? No se tiene columnas, no se tienen vigas, básicamente es una caja llena de acero y concreto. O sea, tanto los laterales, lo que te permite también es tener muros muy pequeños, muros muy delgados. El número máximo de pisos que puedes construir con este sistema son 8 pisos. También es bueno conocer, no podemos hacer más de esto porque la cortante basal crecería mucho y ya no podría resistir este sistema, soportar esa cortante basal. La deriva máxima es 0.05, como vimos anteriormente en el caso del concreto armado, del pórtico, sistemas de pórticos, soporta el 0.07, este soporta menos deriva máxima, menos desplazamiento entre pisos, ¿no? Entonces es un poco más débil cuando hablamos de desplazamientos cuando venga un sismo. Por eso es que no puedes superar, no puedes seguir construyéndose mucho más pisos con este sistema. Ahora pasemos al siguiente sistema, que es el sistema de estructuras de acero. Aquí, bueno, básicamente esto de aquí está conformado por elementos de acero, vigas, columnas, todo es de acero. El tema de uniones también son con soldaduras o con pernos que te van a permitir tener una mejor conexión entre estas estructuras. Es dúctil, es resistente y estable ante fuerzas y peso. Lo bueno que una edificación de estructura de acero es más ligera que una estructura de concreto. Y también acá vemos, te permite obtener grandes luces. O sea, es más ligera, es más pequeña y a la vez también te permite tener mayores retos al momento de construir, ¿no? Te permite lograr luces más amplias. El proceso constructivo es rápido y económico. Este sistema es muy usado en otros países, como en Estados Unidos, todo se construye en acero, porque la rapidez con la que se puede construir, no tienes que esperar días para que frague tu concreto o esperar el material, ¿no? Porque prácticamente el material es el acero, entonces eso llega a planta y lo arman como si fuera un rompecabezas. Ahora, ¿cuáles son las desventajas, ¿no? En este sistema? El mantenimiento es costoso. Se puede decir que cuando tú vas a hacerle el mantenimiento a una estructura de concreto, tú solamente la pintas y esto ocurre cada cierto tiempo, que a diferencia del acero hay que estar siempre constante, de acuerdo a dónde nos encontremos. Si estamos cerca de la playa, vamos a ver que las brisas marinas van a poder
desgastar este recubrimiento y vamos a tener que hacerle mantenimientos periódicamente y con más cantidad de veces, ¿no?, que una edificación de concreto. El material sensible a la corrosión, como les mencioné, propensas a torceduras y exposición a temperaturas elevadas acelera la pérdida de resistencia, ¿no? En casos de incendios o de un incendio masivo, sí tiende a dilatar más que un concreto en algunos casos, pero es controlable, ¿no? Tampoco es tan malo, ¿no? Pero es una de las ventajas que podría tener. Vayamos al siguiente sistema estructural. Entramos ya a albañilería, es el sistema más conocido por todos nosotros. Bueno, son muros de bloque de arcilla, son de bloque de arcilla o unidades de ladrillo, ¿no? El máximo de pisos que podemos construir, que es muy importante, son 5 pisos. He visto cantidad de viviendas aquí en Lima, de viviendas de este tipo de sistema que superan los 5 pisos. Eso es incorrecto, eso es una mala práctica. Para eso podemos elegir otro sistema como el pórtico o el dual, ¿no?, que nos permiten construir mayor a este número de pisos. Está confinada por columnas y vigas. Estas son las que le ayudan a poder resistir movimientos sísmicos y que también movimientos fuerzas verticales, ¿no?, fuerzas axiales. La herida máxima es 0.05. Luego tenemos a la estructura de la albañilería armada. En esta, a diferencia de la anterior, se contiene varillas, acero dentro de su proceso constructivo. También, a diferencia de la anterior, aquí podemos usar grout o concreto líquido para poder realizar la construcción de estos muros. Brinda mayor flexibilidad a la estructura, ¿no? Es un poco, se puede decir, más resistente, ya que se tiene contemplado dentro de las unidades de ladrillo acero. Ahora vayamos a la estructura de madera. Esta estructura es poco usada en el Perú, ya que tampoco no somos un país maderero, somos un país donde si bien hay madera, pero no hay una madera de una calidad que nos permita construir edificaciones grandes. A la vez también los ambientes donde nos encontramos corroen mucho la madera, tanto la humedad como los insectos que pueden haber en la zona. Construcción rápida y económica, eso es bueno. Buen aislante térmico y acústico. Esa es una de las principales ventajas de usar este sistema. La madera almacena muy bien el calor dentro de la vivienda y también el tema acústico permite mantener silenciar el ruido que se tiene alrededor. Por último, es flexible y garantiza resistencia a los sismos. Es más flexible. Al ser más flexible va a poder soportar mejor esos movimientos laterales que un sismo le hace sentir a las edificaciones. ¿Cuáles son las desventajas, no? Una de las ventajas, al igual que acero, el mantenimiento tiene que ser periódico, hay que estar bien alerta a que la parte estructural no se corroe. Y también constantes amenazas de humedad e insectos, ¿no? Dependiendo de dónde se encuentre, la humedad y los insectos puedan hacer debilitar la estructura principal. No se permiten grandes cambios en su configuración estructural. Recordemos que las estructuras de la madera van unidas unas a otras y para poder hacer un cambio estructural o reforzamiento algunas veces se puede ser complicado, pero si nosotros hacemos cambios arquitectónicos internamente sí es muy sencillo, ¿no? La herida máxima en este punto es 0.01, es muchísimo mayor al el de albañilería confinada, como podemos darnos cuenta. En albañilería confinada era 0.005, ¿no? Es casi la mitad de lo que te permite la madera. Con eso podemos darnos cuenta que es muchísimo mejor usar este sistema para edificaciones que quieran soportar fuerzas sísmicas. Por último, tenemos las estructuras de tierra, ¿no? Estas estructuras de tierra que son usadas hace muchísimo tiempo, no solo en el Perú, en Cusco se siguen usando, hace poco fui a Cusco y puede estar en una planta donde preparan estos bloques de adobe que son usadas para la construcción de viviendas que se encuentran en lugares altos de nuestro Perú. Casa que es, bueno, también la arquitectura con este material es
bien simpático, es bien atractivo y acogedor trabajar con este material. Muros de bloques de tierra, adobe, pueden ser apisonados in situ. Normalmente estas edificaciones se construían entre familias, entre paisanos, entre vecinos, se reunían y todos juntos ayudaban a construir una vivienda, ¿no? Eso es lo bonito de este material. Material fácil de obtener, se podía obtener en las chacras al momento de querer construir una casa, juntaban el material y podían preparar sus bloques de ladrillo para que puedan construir las casas. Hoy en día hay fábricas de este material que ya te envían como si fueran ladrillos de arcilla directo a tu casa y tú mismo puedes comenzar la construcción, ¿no? Tiene buena resistencia a la compresión, mantiene los ambientes frescos, es una de las ventajas de este material. Es bien acogedor estar dentro de una casa así. Si alguien ha visitado una casa con este material, van a poder darme la razón. Aísla las ondas electromagnéticas, material ecológico, eso es lo más importante, que no contamina el medio ambiente. Los ladrillos que están hechos de concreto o los ladrillos que están hechos de arcilla, al momento de fabricarse generan monóxido de carbono, ¿no? De humos que dañan nuestra capa de ozono. A diferencia de este material que lo preparas con tus manos o con tus pies entre familiares y vecinos, no hay ningún desgaste, ¿no? No hay ninguna contaminación al medio ambiente, todo lo contrario. Pero como todo sistema estructural tiene ciertas desventajas y también es bueno conocerlas. Poca durabilidad, si no le damos un mantenimiento periódico, las lluvias pueden hacer que este material pueda ir diluyéndose con el agua y se pueda perder secciones de los muros que son parte de la estructura. Como vemos en la vivienda, es muy importante tenerlas techadas para que las fuertes lluvias no dañen la estructura. Se necesitan muros amplios, ¿no? Para que puedan soportar la vivienda. Esta es una ventaja porque te quita espacio de terreno y de ambientes dentro de la vivienda, ¿no? Si tienes un terreno amplio, no habría problema, pero si es un terreno pequeño, sí te va a quitar un porcentaje del área libre, ¿no? Agrietamiento por secado. También se da. Para esto hay que realizar un buen proceso, pero si ocurre, si no protegemos bien el secado, el fraguado de este material, va a ocurrir o va a suceder agrietamientos en los bloques, ¿no? Y en los muros que de cierta forma dañan la estructura. Ahora llegamos ya casi a la parte final. Lo que vamos a hacer ahora es practicar. Si tienes alguna duda, como lo mencioné hace algún momento, puedes hacerlo en los comentarios, puedes dejarme tus consultas de todos los sistemas estructurales que hemos visto. Ahora vamos a practicar sobre el sistema más conocido, sobre la albañilería confinada, cómo es que los muros representan una parte importante de este sistema estructural. Vamos a ver por qué. Ahora van a poder decir, si alguien quiere demoler algún muro dentro de su trabajo, dentro de alguna remodelación que estén haciendo o que algún familiar quiera realizar, van a entender por qué los ingenieros no les gusta demoler muros a diestra y siniestra, ¿no? O sea, los muros dentro del sistema de albañilería confinada, que son el sistema más usado, cerca del 70% de todas las viviendas construidas, son de este sistema. Entonces, se va a encontrar con muchos casos y que quieran demoler algún muro. Ahora van a ver por qué no deben demoler muros que formen parte de la estructura. Para eso hay que diferenciar entre un muro portante y un muro que no es portante. Un muro portante, como vemos en la imagen, es un muro diseñado y construido de tal forma que pueda transmitir cargas horizontales y verticales de un nivel inferior a un nivel de un nivel superior a un nivel inferior, ¿no? Que pueda transmitir toda esta carga hasta las cimentaciones. Si un muro no es continuo, de cierta forma no estaría trabajando correctamente. Ahora, en algunos casos no es continuo porque algunas personas retiran algunos muros para hacer algunos cambios, ¿no? Y eso es incorrecto. Estos muros deben tener una continuidad estructural. Como vemos en esta imagen, un muro no portante son aquellos muros como lo que vemos aquí, donde están las ventanas, que no tienen una continuidad, como les mencioné anteriormente. Entonces, estas no están soportando un peso de la viga o del techo superior. Prácticamente están soportando el peso de la ventana, ¿no? Que por la cual esto de acá sí se podría demoler sin ningún problema.
Ahora vayamos con este plano que está como ejemplo. Este plano tiene todas las cotas. Acá tenemos que verificar si cumple con la densidad de muros en ambas direcciones. Como les mencioné anteriormente, en la albañilería los que trabajan son los muros. Los muros son los que van a soportar esta cortante basal que hemos hallado anteriormente mediante todos los datos que se le mencionó, el coeficiente de reducción, el C, el S, según la zona, todos esos datos que hemos hallado se van a tener que contrarrestar con la densidad de los muros, ¿no? Mientras más cantidad de muros hay en este sistema, va a ser más resistente a un esfuerzo sísmico. Ya, aquí tenemos la fórmula donde la sumatoria L, la sumatoria de las longitudes de todos los muros que tenemos acá, de todos estos muros, tanto los en sentido X como en el sentido Y, la sumatoria de todas las longitudes por el ancho, que vendría a ser T, entre el área del terreno, tendría que ser mayor a Z, que hemos hallado anteriormente, al U, al uso, al S, según el terreno, y al N, que vamos a hallar, ahora les explico, entre 56, ¿no? Esta es una fórmula, tenemos que verificar que esto cumpla. Si cumple esto, vamos a poder decir que tenemos la suficiente cantidad de muros para soportar las fuerzas sísmicas que pueden llegar a afectar a nuestra vivienda, a nuestra edificación. Para practicar, ya tenemos los datos. Se tienen los siguientes datos. Aquí tenemos el número de pisos. Vamos a colocar que tenemos 5 pisos. El factor de la zona es 0.35. El factor del uso es 1. Vamos a tomar que es una edificación de una vivienda. Todos estos datos han sido sacados de la tabla que hemos visto anteriormente. Tenemos que el factor del suelo es S igual a 1.15. Y el área típica del piso, el área techada, el área donde estamos ocupando la construcción, es 227 metros cuadrados. Si tú tienes una vivienda de 120 metros cuadrados, le descuentas el área libre y verifica y colocas cuántos metros cuadrados, ¿no? Esto lo puedes practicar en tu casa, solo tienes que metrar todas las longitudes de los muros. Aquí en este cuadro ya tenemos, bueno, y aquí tenemos al final albañería artesanal. Si es una albañería artesanal, colocamos este coeficiente, ¿no? Este coeficiente que es 35, que vendría a ser lo que vimos acá, el N, ¿no? Ahora, este es un plano de un ejemplo. Tú puedes hacer un plano similar en tu vivienda, metra cuántos muros, cuánta es la longitud total de los muros que hay en tu vivienda, tanto laterales como los que dividen. Ahora, diferencias solamente cuentan los muros que sean estructurales. Si tú ves que hay una ventana en el medio, ese muro ya no es estructural y no lo cuentas, ¿no? No sumas esa longitud. Entonces, aquí hay esta cantidad de muros ya se ha sumado en esta tablita que vamos a ver aquí. Por razones de tiempo, hemos metrado todo esto. Acá están todas las longitudes. Y al costado hemos puesto el espesor, ¿no? Y es 0.13, el espesor de ladrillo. Multiplicamos estos dos valores, obtenemos en metros cuadrados el área que representan estos ladrillos, estos muros. En la otra dirección, en la dirección Y, hacemos lo mismo, calculamos las longitudes que hay en esta dirección, multiplicamos por el espesor que tienen estos muros, vemos que algunos muros tienen 13 centímetros, otros tienen 23, ¿no? Cuando son de cabeza va a ser 23 el espesor. Hacemos la multiplicación. Una vez que multiplicamos todo, lo que vamos a hacer es simplemente realizar la fórmula, ¿no? Como vimos, la sumatoria de las áreas, que es el L por el T, es igual a 7.2046, ¿no? Que vendría a ser la sumatoria de todo esto. Reemplazamos estos datos en la tabla, según los datos que tenemos aquí. Por ejemplo, ven, Z es igual a 0.35, el uso es 1, el Z, el S es 1.15 y el N es 5, ¿no? El N es el número de pisos. Y esto entre 56. Ahora, resolvemos esta operación que es sencilla, dividimos y tenemos que 0.0317 mayor o igual a 0.0359. Esto no es verdad, ¿verdad?
cantidad de muros, ¿no? Cuando el arquitecto nos va a entregar estos planos y nosotros vamos a hacer esta corrección, vamos a darnos cuenta de que los muros que tenemos en la edificación no son lo suficiente para poder soportar las fuerzas sísmicas. ¿Qué hacemos en este caso? ¿Qué creen ustedes que debemos hacer? Pues si nosotros nos damos cuenta que el área no es lo suficientemente grande para soportar estas fuerzas sísmicas, lo que vamos a tener que hacer es que este área aumente. Y para que aumente, si no podemos aumentar longitudes, lo que vamos a hacer es aumentar los espesores, ¿no? Porque si aumentamos el espesor, va a aumentar el área y la sumatoria también va a aumentar. Y lo que hemos hecho acá es una corrección. Hemos tomado los muros más largos para que esto afecte en mejor el tema de la sumatoria de áreas y la vamos a volver de cabeza. Ya no van a ser de soga, sino se van a convertir a muros de cabeza. Vemos acá que hemos cambiado a 0.23, 3 longitudes. Hemos hecho nuevamente la sumatoria de estas áreas y ahora tenemos que es 8.8076. Realizamos nuevamente la fórmula y vamos a ver que ahora sí cumple, ¿no? Que 0.0388 va a ser mayor o igual a 0.0359. Entonces, ahora sí cumple. Y podemos seguir a evaluar en la siguiente dirección, que vendría a ser la dirección Y. Ahora vayamos aquí rápidamente, vemos la tabla, hacemos lo mismo, hacemos la sumatoria de las áreas y obtenemos esto, vamos a la fórmula, reemplazamos los datos, AP vendría a ser el área, recuerden, si en tu caso tienes una vivienda, como les mencioné, de 120, réstale el área libre y el área techada vendría a colocarla en este punto. Luego, reemplazamos los mismos datos en la fórmula y obtenemos que en este caso sí cumple. Entonces, mantenemos la misma longitud de los muros y no habría ningún problema para poder seguir con el diseño, ¿no? Seguimos con el diseño. Ya vemos que está cumpliendo los muros, podemos seguir con el diseño de las columnas, de las vigas, que ya se podría ver y tocar en otra capacitación. Muy bien. Así de simple, vamos a nosotros verificar si una distribución de albañilería confinada cumple o no cumple para poder soportar las fuerzas sísmicas que va a sufrir de acuerdo al lugar donde se encuentra. Esto es básico revisar y como tú ves es muy sencillo hacerlo, es muy rápido. Puedes practicar con la arquitectura de tu vivienda y verificar si tu vivienda cumple con estas condiciones. Ahora vayamos rápidamente ya para concluir a las conclusiones, ¿no? A las conclusiones que nos deja esta presentación. La primera es que debemos elegir el sistema estructural según las condiciones de diseño externas a este. Como les mencioné, si está en el caso del acero, hay que verificar si las condiciones externas, no solamente las internas, se presta para elegir este tipo de sistema. También hay que verificar en qué zona nos encontramos, ¿no? Si nos encontramos en una zona altamente sísmica, va a ser difícil construir un edificio de 7 pisos con madera, ¿no? Si en esta parte del Perú no hay mucha madera, entonces va a ser difícil poder elegir este sistema por lo más bonito que sea o lo que el cliente quiera desear. Lo mismo pasa cuando vamos a realizar una construcción en la parte de la selva. Podemos ahí sí elegir la madera porque este material sí abunda en la zona, ¿no? Y va a ser fácil su compra y va a ser menor el costo de construcción. Hay que validar todos esos puntos, ¿no? No solamente si resiste o no, sino también hay que diferenciar qué tipo de sistema se acomoda mejor al ambiente. Segundo, no basta realizar un excelente diseño si no realizamos un correcto proceso constructivo, ¿no? Ahí me confundí un poco en el tema del tipeo, pero no solamente basta diseñar bien, que queden planos, sino también hay que verificar que esta ejecución del proceso constructivo se dé correctamente. Aquí van las clásicas malas prácticas que atravesamos la estructura o las cangrejeras. Hay que estar bien pendiente no solamente del diseño, sino también de la ejecución. Los dos van de la mano. Uno no puede ir sin lo otro, ¿no? No podemos realizar un excelente diseño y que al final en campo se varíe todos estos cálculos que nosotros realizamos, como ven, de acuerdo a un estudio, de acuerdo a la zona, de acuerdo al tipo de terreno,
todo esto va a influir en el diseño y es todo esto lo que se plasma en los planos. No se puede variar por así lo que se diseña, ¿no? Si nosotros quitamos, como han visto, quitamos un muro, vemos que le va a quitar fuerza que contrarresta la cortante basal y esto va a ser débil a la vivienda para que pueda soportar un esfuerzo sísmico. Es muy importante que no se modifiquen lo que ya se tuvo en los planos. Y si nos vamos a la otra parte, en la parte del proceso constructivo, tampoco podemos tener malos planos, ¿no? Porque se llegan malos planos y en campo, ¿cómo verificamos si está correctamente diseñado o no? Entonces, la parte del diseño es vital para que en el proceso constructivo no haya complejidades o retrasos para poder resolverlas. Porque ocurre muchas veces que ya uno con la experiencia puede ver unos planos y se da cuenta que hay errores. Ahora, ¿nosotros qué hacemos? O sea, tenemos que llamar al estructural o al que ha diseñado el proyecto para que él pueda verificar si se le ha pasado o se ha confundido y pueda corregirlo. Pero ¿qué pasa hasta entonces? Tenemos que parar y no tenemos que detener el proceso constructivo, ¿no? Y esto nos genera retrasos, nos genera sobrecostos. Entonces el diseño también tiene que realizarse correctamente en el momento adecuado. La tercera conclusión, los muros son importantes en el sistema estructural de albañilería confinada, como lo hemos visto. Hay que darle la importancia debida, hay que asesorar a los constructores o a los clientes cuando quieran realizar una remodelación o quieran hacer una estructura o una arquitectura, la cual hoy en día está muy de moda. Son arquitecturas amplias, ¿no? Cocinas prácticamente las viviendas no tienen muros. En ese caso no puedes usar albañilería confinada, ¿no? Tendrás que usar pórticos, porque vas a necesitar espacios abiertos, no vas a necesitar muros. Y si tienes menos cantidad de muros, como ya hemos visto, la vivienda no va a soportar. En ese caso tendremos que elegir otro tipo de sistema. El sistema estructural se debe considerar la mano de obra calificada y materiales en la zona del proyecto. Es muy importante, justamente prácticamente concuerda con el punto 1. Hay que verificar si en la zona vamos a encontrar la mano de obra calificada y el material adecuado para poder construirlo. Sin esos dos puntos, el proyecto se va a hacer inviable en muchos casos y en otros se va a tener que cambiar en campo y esto va a hacer que se modifique y genera la autoconstrucción, ¿no? Donde ya dejan los planos de lado y construyen a su modo. Entonces hay que verificar todos estos aspectos que son muy importantes.